Muy buenas tardes, amigos y familia de la Caja de Pandora. Bienvenido al segundo capítulo de este episodio 69. Ya terminó osteopatía holística y ahora viene psicosomatosis. Recién vimos que Gabriel ahí por Telegram nos decía estoy listo y yo le decía ¿estás listo dónde? Porque yo tendría que verte acá abajo y no te veo. A ver. ¿Qué podemos hacer? Porque cuando los días vienen así, por ahí a veces continúan. Ahí fue nuevamente el enlace para Gabriel. Gabriel, digo, que nos decía, estoy listo, pero si estás listo y no te vemos, es porque no estás tan listo. Bueno, entonces, saludos formales a todos aquí en nuestro buzón de comentarios. ¿Qué está diciendo este? ¿Qué están hablando de la Z, de la Z, de la J y del hongo alucinógeno? ¿Qué están hablando acá? Zetas de secano. Aquí hay zetas, pero no porque llueva. Ja, 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 ja. Muy bien, vieron cómo hacemos participar a la gente. Esto es parte de nuestro modo de ser. A este que le salen las zetas por todos lados. Chicos, cuidado con la Z, porque a veces se dice de ciertas cosas que son un viaje de ida. Son un viaje de ida porque querés soltarla en un momento y por ahí no te sale bien y te quedás ahí engrampado en aquel no tan virtuoso proceso de vicio, adicción, locura, asesinato y suicidio. A ver si aparece Gabriel. Gabriel es el hombre que aparece, pero no aparece. Vamos a practicar nuevamente Televisión Verdad, haciéndole un llamado de Telegram. ¿Que suena, que no suena? Piririri. A ver. Acá está Nexus con un aporte científico. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a empezar a hablar de psicosomatosis, bien dicho, pero por mi parte y no con quien esperamos que comenzar a hacerlo desde hace unos 10 minutitos, que era Gabriel. Ah, volví a poner WhatsApp acá y Gabriel está solo en Telegram. Gabriel se retiró de WhatsApp hace un tiempo porque le tenía poca confianza, o dicho de otra manera, le tenía cierta desconfianza. Pero bueno, en algún momento hablamos, ¿sí? ¿Te parece que Telegram está inseguro también? Y me dijo que más o menos que no sabía, que le parecía que no. Creo que, a ver, me parece que la primera vez que escuché hablar de Signal fue más o menos por ese mismo momento que teníamos esta charla con Gabriel, y no sé si fue él el primero que me lo haya nombrado. Lo que sí recuerdo es la primera vez que me nombraran Telegram, que al menos para aquel momento parece que el sistema que tenía era que una vez que un mensaje era enviado, luego de ser leído se borraba automáticamente. Y yo desde que empecé a usar Telegram nunca le di ese sistema, salvo que en un momento haya sido directo y que ahora sea una función más que uno tenga que activar. Pero tengo entendido que Signal puede ser que sí tenga ese modo de funcionamiento. Pero bueno, en definitiva, charla va, charla viene. En una de aquellas charlas con Gabriel en persona. A ver, ahí está. A ver si está Gabriel por ahí.
Bueno, parece que ha llegado el gran momento, el gran sabor de que aparezca Gabriel por ahí abajo. Entonces lo damos por aparecido y damos porque cuando lo subamos a escena, su imagen, voz, sonido y todos los demás sentidos estén activados. Entonces, tal cual es nuestro modo de presentación, vamos a presentar al invitado antes de que suba a escena con un breve currículum, que yo me hago el que lo leo, pero ya me lo sé, aparte no me gusta leer los currículum. Entonces, Gabriel es algo así como una especie de multifunción, todoterreno, pero en forma de ser humano. Entonces no tiene ni 4 ruedas, ni se enchufa, ni precisa de tinta blanco y negro, ni a color. Es investigador multidisciplinario, ha transitado por diferentes formaciones formales, valga la cacofonía, como la psicología, la parapsicología, la antropología y algunos más. Y bueno, y después está lo que es el gen de autodidacta que tiene Gabriel, que cualquiera que sea autodidacta sabe que primero está el autodidacta y después están los demás. Porque el autodidacta es, en paralelo, aquello a lo que se habla en el deporte, que un deportista ante todo debe ser amateur. Bueno, un investigador ante todo debe ser autodidacta. Y luego, si está apoyado por la formación, nuevamente siendo cacofónico formal, la cosa va mejor. Pero que uno tenga ese sentido amateur para investigar hace que justamente todo lo que uno vaya aprendiendo o que el camino de esto de aprender sea, como dijo algún maestro alguna vez, lo no abierto. Y si es lo no abierto es porque nunca se termina, y si nunca se termina es porque uno entra a rodar en él y se da cuenta precisamente de eso. Y esto me hace acordar otra máxima que dice, el que no sabe nada cree que lo sabe todo, y justamente el que le da mucho ahí para adelante con el sentido amateur, ve que la cosa es medio complicada y que, a decir de Gabriel, por lo menos por su parte, que necesitaba unos cuantos siglos para saber más o menos todo lo que quería llegar a conseguir. Bueno, por mi parte, supe de la psicosomatosis por una charla que tuvimos con Gabriel en el primer viaje a Egipto, donde yo, Carlos, participé de justamente el viaje iniciático de Gabriel, y él me comentaba cosas muy interesantes, que había estudiado psicología y parapsicología en el Pan American Parapsychology Institute, y que después vino ahí su praxis profesional con la psicología y estas cosas desde muy joven, y que alguna vez anduvo en algo que él dio en llamar psicosomatosis, en principio más o menos parienta de lo que era y sigue siendo la medicina de Hammer. Pero bueno, terminados los preludios, lo subimos a escena a Gabriel. Bienvenido, Gabriel. Hola Carlos, ¿qué tal estás? Bien, por suerte, contento de que no se haya complicado tanto la cosa como el programa anterior, que se perdió media horita con las cosas de la tecnología. Yo me conecté hace un rato y, no sé, 10 minutos antes, pero no me daba, hasta que no lo reinicié otra vez todo, no me conectaba. Claro, Gabriel, que yo no te veía en boxes. Entonces, por eso miré tu Telegram y vos me decías, yo ya estoy listo. Digo, "Pero ¿está listo? ¿Dónde está listo? Que no lo veo en boxes. Pero No, me bueno, veía, será un yo narcisista que me ha salido y se metió en el muy, ordenador, me veía yo solo. muy bien, Gabriel. Te hacemos un pequeño comentario, porque quizás con la mejor de las intenciones se nos pudra la transmisión, que es recordar que vamos a abordar un programa blanco, es decir, donde cosas que pinchan o cosas virulentas, conviene no mencionarlas porque está muy complicadita la cosa. O sea, estamos teniendo espacios puramente para eso, pero a propósito no les ponemos ni un YouTube, ni medio YouTube le ponemos. O le ponemos uno y al minuto lo borramos. Claro. Pero acá es como que ya hay varios, entonces tenemos que ser, digamos, todo lo atemporales y lo inocentes que se pueda. Bueno, Gabriel, yo hice ahí un miserable preludio acerca de cómo me enteré de tu psicosomatosis, pero qué mejor que pasar a escucharte. Bueno, la gran ventaja, hablando de lo que decías de ser
Bueno, amateur, ¿no? Esto de ser autodidacta no es precisamente ser amateur, sino convertirse en un verdadero profesional de aquello que se investiga. El problema es que el autodidacta no es que no tenga maestro, al contrario, lo que ocurre es que lleva un camino por sí mismo, digamos que uno dirige su propio camino, pero necesitas mucho más maestros que en una carrera oficial. Por ejemplo, en una carrera oficial te metes a estudiar, vamos a poner psicología, y tienes en total, en toda la carrera, pues unos 6, 7 profesores, y tienes algunos maestros, como, bueno, los generadores de las grandes escuelas de filosofía y psicología, que se las relaciona mucho. Como, bueno, ya sabemos, en toda América, básicamente, eh, una persona llena de patologías como Sigmund Freud, en Europa un poco más Carl Jung, pero hay muchos otros, ¿no? Luego, filosofía, que la entendemos en la psicología y la relacionamos con arquetipos, y bueno, nos podemos quedar hasta, yo qué sé, desde Adler hasta Nietzsche, y tenemos para resolver muchas cuestiones. ¿Pero qué hacemos los autodidactas? Aparte de lo que estudiamos oficialmente, aprendemos de infinidad de maestros. Estudiamos todas las escuelas de psicología, todas las escuelas esotéricas de filosofía, y entonces nos vamos metiendo en la comprensión, inclusive más allá de lo que decía Carl Jung. Carl Jung presenta una escuela bastante esotérica en profundidad, pero si nos quedamos con lo esencial, digamos que él considera el ser humano visible, palpable, como una consecuencia, como el envase de un ser trascendente. Al contrario que Freud, donde considera que el ser humano es prácticamente un resultado casual de la naturaleza, donde, bueno, pues tiene un manojo de pensamientos y sentimientos y todo eso, ¿no? Y en realidad es al revés. Los pensamientos y los sentimientos no somos nosotros, pero hay un ser trascendente que los tiene y que con ellos se expresa y se maneja dentro de este mundo fenoménico. Entonces, digamos que Freud y Carl Jung miran la cosa desde puntos completamente opuestos. Y yo conocí esto ya siendo niño, porque estudiaba psicología y estudiaba un montón de cosas cuando todavía iba a la escuela primaria. Entonces, no me gustó mucho lo de Sigmund Freud, pero era lo que se enseñaba oficialmente. Entonces dije, no voy a estudiar esto, porque ¿qué voy a ir a estudiar una cosa con la que ya no estoy de acuerdo? Y en las universidades aquí se enseña lo que se enseña con estos criterios, desde el vamos, no. Entonces dije, bueno, voy a ser autodidacta. Al final estudié oficialmente también, ¿no? Pero ya con la escuela junguiana. Y lo que sí que me planteé desde también muy jovencito es que la mayor parte de las cosas, y todavía no había leído, o por lo menos no había estudiado en profundidad a Carl Jung, me doy cuenta que la mayor parte de las cosas que padece el ser humano están en su psicología, más que en la realidad, o se inician en su psicología y después se manifiestan de alguna manera. Todavía no tenía conocimiento de metafísica para comprender cómo funciona la ley de mentalismo. La ley de mentalismo, de lo que hoy en día se habla mucho en metafísica, de precipitación y demás, ¿no? Pero me empecé a dar cuenta desde muy jovencito, desde adolescente, iba a la escuela, primeros años de la escuela secundaria, ya empecé a estudiar psicología en profundidad, pero me di cuenta inmediatamente, o casi fue uno de los motivos, de que yo ya tenía unas teorías, y una de esas teorías era de que todo empezaba en lo psicológico y después se manifestaba en lo físico. Todo estaba en un plano etérico, en un plano abstracto, y después se manifestaba en la realidad, del mismo modo que un arquitecto primero imagina una casa y después esa casa se concreta. Si un arquitecto no se la imaginó,
nunca se creará. Si un ingeniero no imaginó un puente, ese puente no existiría. Primero hay que imaginar las cosas para que después existan. Eso o sea, me daba cuenta yo de niño. Entonces creí que esto era aplicable también a la psicología, donde veía que había muchísimos problemas y todo yo se lo achacaba a la psicología. Entonces me empecé a sospechar, no es que me diera cuenta, pero empecé a sospechar que todas las enfermedades tenían el mismo origen, es decir, que la psicología estaba el origen de todas las enfermedades. Hasta que leí un libro de un alemán, que ni me acuerdo quién era, no era un autor conocido, era uno de esos libritos de bolsillo, de colección, que habían muchos de distintas ciencias, de distintas disciplinas, cuando en Argentina todavía el objetivo de las editoriales era vender cosas que educaran, ¿no? Y leí la palabra, el libro trataba en realidad de temas políticos, de eugenesia, que no de asesinar a la gente, no. Trataba de eugenesia, entre otras cosas, ¿no? La eugenesia que es nada más que evitar que la gente se enferme y que se reproduzcan únicamente aquellas personas más sanas. Eso es eugenesia, no es asesinar a los que estén enfermos. Los planes que se están haciendo actualmente no son de eugenesia. Eso es genocidio, es otra cosa. Es una falsa eugenesia. La verdadera eugenesia no propende al asesinato, a la masacre, al genocidio, sino a hacer que la gente viva mejor y que aprenda, que sea consciente y que se reproduzca por conciencia solamente aquellos que saben que no tienen ninguna tara que transmitir a las generaciones futuras. Eso es la verdadera eugenesia. Bueno, en este libro encuentro aquella palabrita que me resultó, pues, esas cosas como, no sé, como pequeñas iniciaciones entre lo intelectual y lo espiritual. Ese fue, no, posiblemente fue el inventor de la palabra psicosomatosis, no sé si existe en alemán, pero pues te estoy hablando de un librito de la década del 30 y 40, ¿no? Entonces, creo que antes de la guerra, porque hablaba de la Primera Guerra Mundial, hablaba de la Gran Guerra como de la Primera Guerra Mundial. Entonces, esto sería más o menos del 30. Y la palabra psicosomatosis fue la traducción, la mejor, evidentemente fue la mejor traducción que encontró el traductor de ese libro. Y de ahí conocí esa palabra que me tuvo atrapado toda la vida. Entonces, cuando empecé a sospechar esto, de que todo tenía un origen psicológico, y me encuentro con esa palabrita y una breve explicación, porque era un mejunje de palabras traídas del latín y del griego, y del griego sobre todo, soma, cuerpo, tosis, podría ser afección, podría ser, así como itis es inflamación, tosis o osis es disfunción en la medicina en general. Entonces me puse a indagar, me puse a buscar en los no sé cuántos cientos de libros que habían en mi casa, o miles de libros que habían en mi casa, hasta que, pues sincrónicamente me encuentro con un libro de comentarios de un psicólogo a Carl Jung. No era un libro de Carl Jung, era un libro de comentarios. Y ahí, más o menos, me hace ver de que Carl Jung ya tenía idea de que prácticamente decía que hasta los accidentes o lo que parecen accidentes en realidad empiezan en la psicología. Con lo cual yo digo, vale, esto se pone bonito. Esto es lo que yo estoy pensando hace tanto tiempo. Ya estaba estudiando psicología por libre. Entonces, bueno, empiezo a indagar. Ahora, todo esto me llevó por bibliografías muy variadas, por escuelas muy variadas, inclusive la Iglesia de la Cienciología, hasta que di con los libros originales de Ronald Hubbard, que tienen pequeñas diferencias con las ediciones posteriores. Hay que tener mucho cuidado con lo que se lee. Hay que buscar los libros más antiguos de los más originales, que podamos tener garantía que son o los originales o las traducciones, las primeras traducciones, las traducciones originales de las primeras que se hicieron. Y vemos diferencias con lo que se ha editado después. Lo mismo me pasó con toda la bibliografía de Wilhelm Reich.
Solo que eso lo pude conocer por contactos dentro del orden militar. Pude conocer toda la tecnología de Wilhelm Reich a partir de expedientes, de cosas. Participé inclusive en algunos experimentos que hicieron gente de inteligencia militar. Y bueno, todo lo que hay en la literatura posterior ya es basura. Y también Wilhelm Reich no se queda en la orgónica, no es una cuestión así de la física que lo podamos dar uso hoy en día para hacer llover o para que no llueva, para romper tormenta o para hacer orgonites para mejorar la función de las pirámides o tantas cosas. No, no, no. También en psicología. Wilhelm Reich tenía muy claramente algunas bases muy claras para poder establecer toda la afección de esas teorías sobre la realidad práctica en lo que hoy le llamamos cuántica. De hecho, lo que él llama orgónica, ¿no es cierto?, viene de orgasmo, es decir, de algo que está primero en la psicología, luego se manifiesta en lo fisiológico y hay un ir y venir de energías que bajan, que suben, y tenemos algo que se llama orgasmo. Y él lo define de una manera muy poética en algunos aspectos, que bueno, las traducciones del inglés son fatales, pero cuando lo entendemos bien, nos damos cuenta que el hombre lo entendía muy esotéricamente. O sea que cuando hablamos de Wilhelm Reich, estamos hablando de un autodidacta también, pero que tuvo muchísimos maestros y se salió completamente del oficial. La gran diferencia que hay entre los autodidactas y los que no es que los autodidactas tenemos la educación oficial, o no la descartamos, pero tenemos todos los maestros que haga falta. Sondeamos en todos los árboles o todas las ramas de un mismo árbol para poder llegar a la raíz sabiendo concretamente cada una de las partes que nos han llevado hasta esa profundidad. O si vamos de abajo arriba, lo mismo, desde todas las vertientes de las raíces para llegar hasta la última hoja, sabiendo de dónde viene todo lo que nos podamos encontrar en ese árbol llamado conocimiento. O sea que los autodidactas no es que aprendamos por nosotros solos. Los autodidactas que yo tengo es el trabajo con las pirámides, porque hay infinidad de experimentos que no los ha realizado nadie. Los he tenido que realizar yo y los he tenido que ir analizando, pero igual he tenido que contar con maestros en una cosa, en otra, para luego poder saber realmente qué es lo que se ha logrado y por qué se ha producido. Entonces, no es que los autodidactas nacimos sabiendo, ni nada por el estilo. Los autodidactas somos los que nos damos cuenta cuán ignorantes somos, pero nos damos cuenta que si nos dejamos guiar por otros entre tuertos y ciegos, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, optamos por todo. En psicología, para lograr lo que yo conseguí como concepto de psicosomatosis, tuve todos los maestros conocidos y muchos desconocidos. Estuve a punto de escribir un libro. De hecho, quedó un borrador, psicosomatosis, que fue lo que te comenté en una ocasión. Y al final tuve el placer, la enorme satisfacción, vamos, una especie de orgasmo espiritual. Un día cuando me encuentro con Luis Palacios en una conferencia en Barcelona, nos ponemos a conversar y me dice, ¿no conoces la biodescodificación? No, le digo, ¿qué es eso? Y me empieza a hablar y dice, bueno, mira, se le podría llamar bioneuroemocionalidad o esto, lo otro, se está empezando a enseñar en Cuba, están empezando a hablar aquí, allá, tal. Me habla de los orígenes, tal, y de lo que va. No sé, 5 minutos que me estuvo explicando. A medida que Luis Palacios me iba explicando lo que era la biodescodificación, digo, mira, me estás salvando de escribir un libro que tendría que escribir, me siento con la responsabilidad de escribirlo, pero que por lo que me estás diciendo ya está escrito. Y fue una felicidad porque saber que existe una línea de psicología en la cual han profundizado no solo uno, como, bueno, aquí en España muy conocido Enrique Orbera, pero también Rafael Marañón, que desarrolló esto junto con él, y por supuesto esto, no digo que sea un plagio, porque yo no estoy de acuerdo en que sea un plagio de Fleischer, simplemente hubo
pues una transmisión de conocimientos, y yo creo que toda esta gente ha ido mejorando y agrandando. Es decir, yo cuando hablo de Carl Jung y hago y trabajo y desarrollo lo que desarrollo a partir de la psicología junguiana, no estoy plagiando a mi maestro, que lo haya superado en algunos aspectos posiblemente, pero yo no he plagiado a Carl Jung. Del mismo modo, creo que el gran maestro de la biodescodificación, o como le llamemos, bioneuroemocionalidad, será el francés Fleischer, pero todos los demás pues, fueron alumnos que han hecho un avance sobre eso. Como digo yo también estoy sobre hombros de gigante. Yo no he plagiado al descubridor del efecto piramidal en 1927, Antoine Bovis. El padre de la geobiología también es el padre de la piramidología. No hemos plagiado, son nuestros maestros. Si dijéramos, mira, yo soy el autodidacta que descubrió todo esto, pues estoy metiendo una mentira grande como la Gran Pirámide. No, yo simplemente he avanzado sobre este gran maestro, hemos seguido descubriendo cosas. Bueno, sobre la psicosomatosis, quedaría muchísimo por decir. Mira, no conocía yo hasta mucho tiempo después de haber conocido todo esto. Bueno, no sabía lo de la biodescodificación, la vengo a conocer aquí en España hace unos 10, 12 años o poquito más. Pero antes conocía la escuela de Ronald Hubbard. Son cosas bastante parecidas, o sea, él habla de engramas, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de biodescodificación podríamos también decir que está sobre los hombros de Ronald Hubbard, quienes descubrieron y desarrollaron la bioneuroemocionalidad o biodescodificación, quitaron todo el rollo místico, el rollo religioso de la escuela de la cienciología, pero se basaron también en la obra de Ronald Hubbard, porque él en su época fue el único que explicó esto de los engramas. Y tampoco fue él un autodidacta absoluto en esta cuestión, porque tuvo que estudiar Ronald Hubbard muy bien a los griegos y a los romanos, porque tenemos tratados griegos muy antiguos, son cosas muy cortitas, muy puntuales, donde hablan de la psique y te explican cómo funcionan, inclusive hay oraciones o cosas así a los dioses, pero que te das cuenta que en realidad el objetivo de eso es una forma de neurolingüística aplicada a su modo y de acuerdo a los criterios y conocimiento de aquella época bastante simplificado para llevar al paciente a una resolución de un engrama, con lo cual vas a cortar un proceso de psicosomatosis. Y esto ya lo hacían los griegos y lo hacían los egipcios, cuando todavía no podemos entender mucho de los egipcios porque, como sabes, no están traducidos todos los jeroglíficos todavía. Qué mentira lo de que todos los jeroglíficos están traducidos, no es verdad. Habrá 30 jeroglíficos, son más o menos los que sabemos, y unos cuantos indicativos y nada más. Pero cuando lo logremos, sabremos mucho más. Ahora, los griegos, evidentemente ellos sí sabían, y sobre todo lo que está escrito en griego antiguo, hoy cuesta mucho leerlo, hay que conseguir traductores filólogos griegos que pueden leer el griego antiguo y son muy pocos. Entonces, hay grandes trabajos que, bueno, se tradujeron en el siglo XVIII y XIX, se tradujeron distintas cosas de los griegos y entonces ya teníamos una base, cosa que me sirvió también a mí para ir haciéndome toda aquella idea, es decir, no es que apareció de pronto una idea aquí y dije, todo viene de la psicología, no, a ver, me repasé cientos de libros que trataban de psicología, de esto, de lo otro. Me acuerdo, los que te he comentado son los que más me acuerdo, pero no fue leyendo 4 cositas que de pronto me vinieron todas las ideas. No, tuve que estudiar mucho. O sea, esto de la psicosomatosis, que Gabriel, afortunadamente... no, es como que Sí, te nos congelaste unos segundos, pero igual yo quería aprovechar para hacer como algunos comentarios, un par de aclaraciones, para después entrar en lleno con lo que me comentaras en ese momento, fueron experiencias directas y por las cuales, consiguiendo los permisos del caso, permisos de cierto tipo, quizás no demasiado oficiales, conseguiste sacar a gente de esos lugares donde a veces sí, a la gente claro, se la claro. considera un poco perdida. No, bueno, yo iba a hacer un par de comentarios. Primero, lo de Hubbard te está refiriendo a la dianética. Eso es.
bueno, Ronald Hubbard fue norteamericano, lamentablemente es de esas personas muy valiosas que se murió joven, digamos, no joven de adolescente, pero una edad en la que tenía mucho para dar. Más o menos lo mismo de Wilhelm Reich. Wilhelm Reich fue contemporáneo de Freud, también médico psiquiatra, pero que siguió otros derroteros. Y también, a ver, Wilhelm Reich era judío y tenía ciertas cuestiones arraigadas con ciertos modos de ser, por lo cual tuvo algunas patadas en el traste de distintos países porque ponía centros de higiene sexual público y lo echaron por degenerado de varios lados. Pero eso no quita que era un tipo inmensamente valioso, al punto que yo en más de una clase lo expliqué. Wilhelm Reich es el occidental, el primer occidental en crear una terapia psicofísica después del yoga, que el yoga es otra historia. El yoga lo llevó Yogananda a Estados Unidos a fines del siglo XIX en un congreso internacional de religiones que se hizo en California, pero el primer occidental que crea una terapia psicofísica es Wilhelm Reich, y es la terapia que a mí me cambió la vida a los 30 años, la vegetoterapia caráctero-analítica, que es toda una terapia muy compleja de restablecer la respiración diafragmática, estirar la columna, restablecer el reflejo sexual, que tiene mucho rollo de eso, el tema de los acumuladores de orgón, y también combinado con psicoterapia. Después no me acuerdo qué otra cosita más. A ver, pero todo esto como para enriquecer el tema y hacer aprovechar que se dio el corte, que te quedaste congelado, y comentar un par de cositas. Entonces, Gabriel, yendo allá a tu experiencia concreta, dentro de lo que se pueda contar, porque quizás haya cosas que no puedas decir, aunque yo un poquito las sugerí, con tu psicosomatosis. Ah, pero hay una cosita más, que Salomón Selam, que es un psiquiatra, sí, tengo entendido que es psiquiatra, tiene algo muy interesante que se llama la psicosomática clínica. Que no estoy queriendo decir que sea un paralelo exacto ni con Gabriel, ni con Hammer, ni con Reich, pero uno lo escucha a Salomón Selam y es bastante interesante y bastante complejo. Entonces ahora sí, por ahí, Gabriel, te doy nuevamente pie, ya que te descongelaste con tu psicosomatosis. Bueno, cuando conseguí, bueno, que no tenía ninguna información respecto a Rick Hammer, no sabía nada hasta que aquí en Europa, ¿no? Recién en el 99 o en el 2000, vine a saber de que existía Rick Hammer y sus teorías y todo. Bueno, me devoré todo lo que aparecía en ese momento en Internet y las noticias, ¿no? De que andaba cada 2 por 3 visitando cárceles porque este sistema va por todo aquel que hace cosas que al sistema no le gustan. Y entonces, bueno, pues ahí tuve más claro todavía algunos de los mecanismos. También me di cuenta o pude comprender cómo es tan increíblemente fuerte la psicosomatosis en sí, que si bien un mapa cerebral, unas condiciones, ¿no? Cerebrales, que en esas cosas algunas personas que tenían, inclusive estaban diagnosticadas con tumores cerebrales, con el tratamiento psicológico, no fisiológico, no químico, no nada, simplemente con el tratamiento psicológico adecuado, llegaron al punto de desaparecer los tumores cerebrales. 2 casos, pero 2 casos muy claros para mí fueron muy significativos. Porque una de las cosas que fueron muy sorprendentes, y bueno, que saqué a una persona de un manicomio. Entonces, drogado hasta las orejas. Y con una serie de problemas, evidentemente, no tanto desde, vamos, una persona que desde su niñez había sufrido mucho, a tener una cantidad enorme de engramas, a estar drogado, a estar una persona que lo ves y dices debe tener unos 50, 60 años, no, todavía no tiene 30 años, ¿no? Y que ha tenido la vida que ha tenido en un grado de prácticamente inconsciencia y conseguir sacarlo de todo eso, porque hubo un pariente que se interesó, un pariente que, bueno, pues alguien que tenía muy buen corazón y dijo, algo tengo que hacer en esta vida. Y se dedicó a tratar de ayudar a este pariente que tenía, a este chico que tenía en el manicomio. Y bueno, fueron a mi consultorio, o sea, fue a mi consultorio, yo estuve yendo
al neuropsiquiátrico varias veces hasta que conseguí comprender cuál era la situación, y la vi bastante difícil. Pero bueno, fue el primero. Y después, bueno, eso se repitió, ya porque la gente conoce gente y ya sabes. Pero no era nada fácil, desde luego, no era todo el mundo igual, no había una varita mágica, pero sí pude comprender que a través de esto que yo llamo psicosomatosis, que no es otra cosa que una mezcla de, bueno, que es un efecto. En realidad, lo que tratamos con la biodescodificación o neuroemocionalidad, como le llamemos, o lo que trataba Hammer, o lo que trataba Carl Jung. Carl Jung fue un poquito el iniciador de este. Él puso unos puntos de vista, los otros vinieron detrás haciendo cosas. Hubbard también descubrió cosas y bueno, las puso en práctica y las puso en marcha, las escribió, las divulgó, y todo esto yo siempre noté que había un factor de voluntad que faltaba dentro de la psicosomatosis, que no se tenía en cuenta. Es decir, si tengo un paciente, tengo una persona a la que le quiero quitar los engramas, le quiero liberar, le quiero hacer todo esto, tengo que tener en cuenta, para si entiendo bien a Carl Jung sobre todo, que no estoy hablando con una máquina mental o que tenga un manojo mental y que tenga emociones. No, no. Estoy hablando con el ser trascendente, y ahí es donde digamos que di un paso más allá en la verdadera autodidáctica. O sea que basándome en todos estos maestros, de todo lo que me llevaron a comprender la psicosomatosis, o sea, la biodescodificación yo le he puesto en marcha de otras maneras. Hay muchos mecanismos. Cada caso es cada caso. Ahora no me dedico, eh, pero he tratado tantos casos que no creo haber abarcado todo el espectro, porque cada persona es un mundo, pero sí todos los patrones generales creo que los he abarcado. He ido a cárceles a dar, también a hacer ensayos voluntarios, ¿no? A hacer ensayos con gente, porque hay casos, bueno, se me plantea que una persona que está en la cárcel tiene unas condiciones muy diferentes al que elige poder ir al consultorio del que se le dé la gana. Bueno, entonces también me valió ir a las cárceles porque encontré sujetos que me permitieron ver desde otra óptica todo lo que es la psicología en cualquiera de sus ramas, pero de una óptica que es completamente distinto al de la persona que no está en la cárcel. Si vamos a esto, bueno, es que son dos mundos distintos. Dentro de la cárcel también encontramos un abanico enorme, pero desde el vamos, una serie de condiciones que tenemos y unos engramas inmediatos, recientes que tenemos, cuando la persona entraba por primera vez en la cárcel, el que entró ya por tercera, cuarta, quinta vez, ya da igual, ya es lo mismo que uno que está afuera. Pero el que entró por primera vez a la cárcel tiene otro esquema. Su cerebro ha cambiado muchísimo, indudablemente. Y bueno, tuve poca oportunidad de cotejar, porque no sabía, de los trabajos de Hammer. Entonces no pude cotejar factores, sí, electroencefalogramas y algunas características así, conversando con los médicos que eran los médicos oficiales de las cárceles, ¿no? Pero también hay diferencias muy notables. Ahora, también una de las cosas que me sirvió en ese sentido fundamentalmente, porque yo quería saber, si yo estoy haciendo un trabajo sobre la psicosomatosis y estoy logrando una transformación de una persona, estoy trabajando en la transformación de una mente, de un campo emocional, de un campo psíquico, pero realmente ¿a quién estoy tratando? Y ahí es como pasa hasta con la antropología, ¿no? Tratamos de ahondar, y cuando llegamos a eso, ahí me sirvió lo esotérico, aquello de realmente cuál es nuestra esencia. Estoy tratando el alma, estoy tratando. Bueno, yo ya tenía claro de mucho tiempo, gracias a un gran maestro esotérico que me enseñó cuando yo era un preadolescente, recién saliendo de la niñez,
que era la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad no es un factor religioso. La Santísima Trinidad es amor, inteligencia y voluntad, que son las manifestaciones del, efectivamente, ser, que es amor, conciencia, que es inteligencia, y voluntad, que es el poder. Entonces me di cuenta que al que estoy tratando es a un ser trino que tiene básicamente esos tres factores. El amor, donde está todo el campo emocional distorsionado o no distorsionado. Que se haya convertido en odio es otro tema. Donde la conciencia tiene todas sus variables, tiene todos sus problemas, y ha bajado de nivel a tal punto en que sus instintos normales se han convertido en miedos y vicios. Y en el factor del poder, el miedo a la muerte como miedo raíz, el miedo al hambre, el miedo a la pobreza, o la pobreza manifiesta, vivenciada y demás, han corrompido ese factor de la voluntad, entonces la persona no tiene ganas ni de vivir. Entonces tenemos el caso de la depresión. Entonces, cuando ataco la psicosomatosis, tengo que saber por dónde voy a atacar, tengo que estudiar el cuadro de situación, pero también tengo que saber a quién voy a tratar, para saber en qué momento tengo que aplicar una u otra de tres aspectos que voy a tener que tener en cuenta cuando hago la planificación del tratamiento. Por ejemplo, un cardiólogo lo primero que tiene que saber es dónde está la afección de tu corazón. Te tiene que hacer, ¿no es cierto? Te ponen un aparatito ahí, un holter, ¿no? Te ponen un aparatito que te va haciendo un electro permanente durante un par de días vale, eso le vale hasta cierto punto. Luego te sacan radiografía y la radiografía le sirve hasta cierto punto. Después te hacen un TAC, te hacen esto, te hacen lo otro. Bueno, aparte de todo lo que sirve para sacarte dinero, el cardiólogo realmente sabe lo que tienes en el corazón antes de operarte. Y entonces va a diseñar la operación. No es tan así como de, tienen tal parte, le voy a abrir ya y todo esto, ya hay una. No. Una operación de corazón no es así. Un cardiólogo tiene que diseñar cada operación. Tiene que ver una serie de factores de un paciente. Bien, el psicólogo lo mismo, un verdadero psicólogo. Un verdadero psicólogo no es como un psiquiatra. Psiquiatra es un vendedor de vademecum, de las multinacionales, de la farmacia, nada más. El psiquiatra lo que hace es escucharte, sacarte dinero a montones por el tiempo que te escucha y finalmente darte una receta para darte un martillazo químico y que esté un poco más idiota, más tolerable para todos los demás que están alrededor tuyo, que tú menos y por supuesto no vas a salir, cada vez va a ser más difícil salir del pozo donde estás porque encima vas a estar drogado, con drogas que son antinaturales, que tú lo que necesitas es tener la mayor conciencia posible. Tu cerebro tiene que estar, aunque sea un caballo loco, tiene que estar absolutamente limpio de sedantes, de cosas que atrofien su capacidad de procesamiento. Entonces, es preferible un loco con todos sus demonios desatado. Para eso hay un buen tratamiento psicológico donde lo vamos tratando a poquito y le enseñamos, pero a la persona para tratarla psicológicamente no la podemos drogar, es todo lo contrario. Entonces tenemos que diseñar el tratamiento pero lo que pasa es que aquí estamos hablando de psicología en general, ¿no? Tenemos un problema que supuestamente vamos a arreglar desde la psicología. El tema es que cuando conocemos bien esto, si un médico conoce bien esto y lo aplica, no sé si terminaría resolviendo problemas cardíacos. Posiblemente sí, unos cuantos. Pero resolvería problemas de tensión arterial, resolvería problemas gástricos, resolvería muchísimos problemas bacterianos, inclusive porque sabemos que todos los problemas bacterianos, si bien tienen una base también fisiológica y biológica, también hay una base psicológica, porque hay hormonas que fallan a la hora de producir determinados fagos o determinados elementos en nuestra sangre que deberían defendernos
y no nos defienden bien porque en realidad nuestra mente le está diciendo al cuerpo que hay que morirse, qué ganas de morirse, qué vida de mierda, qué esto, qué otro. Entonces, lógicamente, tu cuerpo no va a segregar las cosas que tiene que segregar y tu cuerpo es un laboratorio formidable, no existe otro laboratorio más grande en el mundo, aparte del mundo entero, una selva, por ejemplo. No existe un laboratorio más fantástico, más increíble para producir todo lo que necesitamos producir que nuestro propio cuerpo. Y necesita muy poco para producir todo lo que necesita. Toda la farmacia, todo lo que hay en la farmacia lo producen nuestros propios cuerpos. Muy pocas cosas son las que tenemos que dar como un complemento alimentario, pero para que eso sea correctamente aprovechado tenemos que cambiar completamente nuestra forma de pensar y de sentir y de actuar en función de ello. Entonces, la psicosomatosis podemos convertirla en positiva, es decir, hacer que nuestro psiquismo mantenga en mejores condiciones nuestro cuerpo. Y podemos llegar a unos extremos que no podemos imaginar. Porque, por ejemplo, los que hemos hecho el servicio militar en situaciones muy extremas, muy duras, como me tocó a mí, en artillería de montaña, llega un momento en que crees que te vas a morir, no crees que vas a poder más. Llevas una mochila de más de 40 kilos al lomo, con los cargadores, con el fusil, con el casco, con un peso brutal, un zapato, calzás 42, pero tenés un zapato 41 y un zapato 43, y cosas así. Y encima vas tirando de una mula que va cargada con una pieza de cañón, y en esas condiciones, con unos fríos terribles en la noche, con un calor insoportable en el día, y dices, no, esto no es posible, yo no puedo aguantar. Bueno, y te aguantaste el primer día y te aguantaste el segundo día, aunque te den un dioxador para que aguantes para quitarte un poco los dolores, ¿no? Y al tercer día ya andás sin tomar nada, y andás tirando de una mula y no sabes si tirás más vos que la mula. Entonces, si podemos hacer y encima si tenemos un buen un oficial o suboficial, que encima en lugar de tratarnos mal, nos trata bien, nos trata con una buena psicología, pues notábamos cuando nos trataban mal, o cuando venía un suboficial que te trataba mal, pues nos echaba abajo y no rendíamos, no dábamos más. Y venía a lo mejor un oficial con algo de psicología, con buena onda, y nos transmitía su buena onda, y nos tomábamos aquello como un deporte, y nos decía, yo qué sé, bueno, a los que lleguen primero, doble ración, a los que lleguen primero le vamos a dejar fumar y les quitamos la guardia. Bueno, y lo tomábamos deportivamente y entonces aguantábamos a unos niveles que uno se piensa, después lo piensa y lo analiza. Cualquier médico habría dicho, eso es forzar a esta gente mucho más allá de lo que puede un cuerpo humano. No, el cuerpo humano puede unas cosas increíbles, pero está todo en la psicología. Es decir, que una psicosomatosis bien entendida y aplicada, digamos, una psicoterapia, en este caso, bien entendida, nos quita de una psicosomatosis, es decir, de una enfermedad, nos quita dolores, nos quita años de encima. Yo me pongo a trabajar y claro, si estoy pensando en que estoy cansado, que esto, que lo otro, bueno, que tengo la edad que tengo, pues no podría. Pero como no lo pienso así, y bueno, pienso en todo lo que tengo que hacer, y digo, he dicho más de una vez, necesito 800 años nada más que para responderme las preguntas que yo tengo formuladas, y no sé cuántos milenios para aprender lo que me gustaría aprender todo lo que digo. Entonces, digo, bueno, me pongo en ese plan deportivo y las horas que puedo estar hablando, dando conferencias, a veces sentado, pero muchas veces también de pie. Y a ver quién se aguanta dando conferencias 5 horas de pie con más de 60 años, ¿no? Y a ver quién, y después de, a ver, hoy mismo, ahora estamos hablando de esto, vale, ahora estoy sentado, pero yo esta mañana me he levantado más o menos temprano y así como así me he hecho con mi mujer 600 kilómetros, ida, vuelta, cargar, descargar y trabajando, y no paramos, ¿no? ¿Por dónde estás ahora, Gabriel? ¿En qué parte del cosmos estás? Bueno, lo dejamos ahí. A veces voy a Rusia, a veces voy a México, otras veces voy a Egipto. Pero, pero que nos hacemos 600 kilómetros y como que dice, vamos, a ver si llegamos a tiempo, ¿no? Porque tenemos cosas, todavía hay conferencias que hacer y tal. Entonces, las ganas de hacer te dejan
te dan cuerda. Bien, una psicosomatosis es todo lo contrario. Podés tener 20 años, a lo mejor la mejor alimentación del mundo, las mejores condiciones físicas, gente que te quiere a tu lado, no tenés enemigos, a lo mejor estás con cosas muy, muy allá y deberías estar en la gloria y estás enfermo. Pero con estas condiciones, a ver, empezás a buscar un poquito y normalmente ves que no, te falta ilusión en la vida, no tenés objetivos, no has encontrado tu vocación. Esa es una causa muy común en los jóvenes de psicosomatosis, no haber encontrado ni sus talentos ni sus vocaciones. Estar trabajando para pagar su fiestecita, su iPhone, sus mierdecillas de adolescente y no tienen definido un futuro, un nada. Están teleidiotizados también muchas veces, ¿no? O están con el móvil, el celular, pero están para aquí, para allá, que no paran de tontear con cosas, pero no saben dónde van. Y una persona que no tiene claro su talento, no sabe de qué va a vivir, porque no tiene claro sus talentos, sus capacidades laborales, y no tiene clara su vocación, no sabe para qué ha nacido, para qué está viviendo aquí, y ve este montón de situaciones donde vemos las mentiras. Cualquiera que ve un poco de televisión y piensa un poquito, lo que ve son mentiras, mentiras más mentiras, mentiras sobre mentiras, dando mentiras de mentiras. Es increíble. Entonces los jóvenes que se van dando cuenta de todo esto dicen, no tengo futuro. Entonces agarran unas depresiones de caballo. ¿Qué hacen? Fumar más, beber alcohol, botellón, tratar de evadirse. ¿Qué es lo peor que pueden hacer? Porque sí, hay que divertirse, claro que hay que divertirse un poco en la vida, pero no hay que evadirse de la realidad. Las psicosomatosis siempre empiezan por darle la espalda a la realidad, a un problema de pareja, a un problema de lo que sea. La psicosomatosis es como una pantera negra, ¿eh? La psicosomatosis es una pantera negra. La mejor comparación que se puede hacer con un animal está ahí. En cuanto le diste la espalda a una situación, se abalanzó sobre ti y te hace añicos, porque siempre empieza por darle la espalda a un problema. ¿Se oye bien, no? Sí, en un momento, tal cual, hace unos 20 y pico de minutos te quedaste medio congelado. Entonces voy a aprovechar también para hacer unos pequeños comentarios que tenían que ver con lo siguiente, con todas las veces que yo me sorprendí por ciertas definiciones de la locura y digamos, por el hecho de que me hablaran de la locura de una manera simplificada, a pesar sin dejar de entender que estar loco, entre que no tiene mucha onda y básicamente si se llegó ahí es porque hay cierto colapso, cierto estado especial. Entonces yo me acordaba al menos de tres cosas. Uno de mis maestros, Juan Pablo Rey, que él cuando era joven comentaba que hizo la vía mística, por lo cual al mismo tiempo iba a psiquiátricos y a cárceles, tal cual vos comentaste, y lo que me quedó grabado de Juan Pablo era que él decía que había encontrado grandes individuos en esos dos ámbitos, donde uno, prejuzgando o no prejuzgando, en principio no sospecha escuchar semejante comentario de alguien que tuvo semejante experiencia, que estuvo metido ahí y consiguió sacar gente de ahí. Dijo, había grandes individuos, tanto en el Moyano, en el Borda, que son reconocidos psiquiátricos de Argentina, medio reconocidos por el nombre, no por lo bueno, desde ya porque que haya psiquiátrico no es demasiado bueno, y lo mismo con las cárceles. Después también me quedó grabado, cuando estudié el tratado de psiquiatría de Hammer, que él planteaba la locura como si fuera algo, como si fuera una especie de, en realidad, de medida de protección, por más que a la gente le puede sonar raro, en cuanto a que creo que lo definía más o menos así. Es un cortocircuito entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho que hace nada menos que protegerte de la muerte. Entonces, por lo tanto, aunque suene raro, que estar loco es una medida de protección de qué, eso parece que lo está diciendo está loco. No, te está salvando de estar muerto. Es como el encapsulamiento de cualquier cosa. Si uno tiene cálculos o lo que fuere, uno está teniendo veneno encapsulado, que eso es una mierda, pero es una protección. Es como una especie de paradoja. Entonces yo recuerdo que Hammer definía la locura un poquito de esa manera, y me acuerdo que en uno de los casos él decía pensar que tal persona solamente para curarse necesita un simple psicodrama, es decir, una simple representación donde él compense
algo que le haya dejado una huella. Esto que vos llamás engrama, que es una forma más técnica de definir trauma. Es decir, hubo un evento agresivo y quedó una huella profunda. Y después está el paralelo, que es la noción de Hubbard paralela al engrama, que es la de la memoria reactiva, que es muy interesante. Pues él dice aparte que más o menos que la curación de una persona a ese nivel consiste en que ese banco de memoria reactiva se vaya vaciando y que por lo tanto desde ahí el engrama se vacía. Y después otra era de Triguerinho, que sé que también lo tenés en una alta valoración, al estimado maestro Triguerinho, brasileño, que murió hace un par de años, que en un momento también me quedó grabado que él decía, todo tiene cura, hasta la locura tiene cura. Entonces, es como que quizás nos asustamos con algo que sí, asusta por la forma que tiene, que es que una persona está en este mundo estando en otro lado, pero entre que, bueno, entre que tiene cura, que básicamente es un simple cortocircuito, y que encima el que esté loco y el que deje de estarlo puede llegar a convertirse en el mejor de los individuos. Entonces, ¿qué te genera todo este tipo de reflexiones? Bueno, con los neuropsiquiátricos, los hospitales, me parecen verdaderamente lastimosos porque, bueno, ahí el espectro que me he encontrado, si bien muy variado, la combinación no es necesariamente que nos permita encontrar grandes personas, ¿no? Sí, algunos, especialmente algunos, eh, que están por no saber administrar o gestionar alguna capacidad paranormal. Gente con vista astral desarrollada que, bueno, no ha sabido gestionar, no ha sabido manejarse con eso y gestionarlo. Cuando, si se lo hubiera tomado como me lo tomé yo, yo soy loco también, pues, pero me lo he tomado con tranquilidad, entonces me permitió dedicarme a la ciencia, porque simplemente el ver un poquito diferente del resto ya te hace demasiado diferente. Entonces, si no se aprende a gestionar, y hay gente que tiene facultades paranormales realmente mucho más increíbles que ver cosas, ¿no? Entonces, eso sí que he encontrado y esos son los que he podido sacar más rápido, porque no necesitaban ningún tratamiento, era simplemente enseñarles a gestionar sus capacidades. Pero en las cárceles sí que me he encontrado gente realmente increíble, con unos grados de conciencia muy altos, gente inadaptada, por supuesto, pero como dijo otro gran maestro, Jiddu Krishnamurti, no es muy sano estar adaptado a una sociedad tan enferma, ¿no? Y sí, realmente en la cárcel he encontrado simplemente personas con una alta autoconciencia y que no se han dejado atropellar por circunstancias y han terminado en la cárcel, porque han tenido las reacciones inadecuadas, pero no porque sean realmente mala gente. Es decir, me he encontrado verdaderos héroes en la cárcel. He encontrado de todo hay, ¿no? Pero también me he encontrado algunos que no deberían estar en una cárcel, que bajo un sistema ecologénico, desde ya que no estarían esas personas en la cárcel, estarían, se les enseñaría a manejar esas cualidades y esa personalidad, pero no deberían estar en una cárcel. Simplemente son personas que son imposibles de atropellar por nadie. No van a permitir jamás, van a matar o morir antes de dejarse atropellar, de dejarse humillar, de dejarse poner un trapo en la cara, de dejarse hacer cualquier cosa. Son personas que tienen y no saben manejar, no saben combatir, haciendo el peripé de mejor paso inadvertido. No, van de frente. Entonces, bueno, esas personas no son verdaderamente criminales, no son delincuentes, y esas personas están en la cárcel. Entonces, la psicología tiene que aplicarse en una sociedad trascendente, en la sociedad que tenemos que crear. Tiene que contemplar todos los ámbitos, hay que ser epicureísta. Yo me considero epicureísta, bueno, cuando dice algo, dice, no, lo que decía Epicuro, a ver, ser epicureísta en la ciencia es que no se desperdicia nada. Se estudian todas las escuelas, todas las alternativas, todos los conceptos filosóficos
y sacamos una conclusión epicureísta, es una conclusión profundamente sabia. Yo creo que para mí es el más grande de todos los sabios de Grecia en cuanto a aplicaciones prácticas de la filosofía y a psicología, la escuela de Epicuro. Hay mucha literatura retorcida que te ponen cosas que no son. Epicuro no era ni homosexual, ni era pederasta, ni... No, esa gente vivía con una normalidad, con una naturalidad muy grande, ¿no? De hecho, veían, cuando les estudias bien, veían lo que hoy llamaríamos pequeños problemillas psicológicos, era lo más grave que ellos tenían, ¿eh? Y sabían cómo tratarlo. O sea que consideraban gravísimo que una persona no pudiera tener, que no fuera feliz, que no tuviera una buena relación con los dioses. No importa en cuál creyera, pero tenía que tener una buena relación con ellos. O sea que podías creer en el dios Orete, pero tenés que tener una buena relación con ellos. Eso quiere decir que vas a tener una buena vida espiritual. Y si tenemos una buena vida espiritual, tenemos una buena vida psicológica. Así que a Epicuro hay que estudiarlo como lo estudié yo, pagando traductores de griego para que me traduzcan libros buenos, y aquello pues fue toda una gran escuela también de psicología. Y he tratado de aplicar eso en la investigación, pero lo que pasa es que eso es aplicable a toda la investigación, no solamente a la psicología, ¿no? Bueno, volviendo un poquito a todo esto, descubrí también que una persona puede estar muy limpia, muy clear, muy clear, ¿no? Sin engramas, y seguir siendo un perfecto cabrón. Es decir, seguir siendo una mala persona si tiene un yo psicológico de poder, un delirante de poder. Tienen una disciplina increíble. Si la gente que está gobernando el mundo, ellos han aplicado la mayor parte de la terapia de Ronald Hubbard. El problema es que esa gente solo se ha quitado los engramas. No han hecho una verdadera limpieza de su ser, solo han limpiado su mente reactiva. Entonces, ¿cuál es el problema que encontré en la cienciología o dianética? Que es lo mismo. Cienciología es la iglesia que se creó para la dianética, ¿no? Pero bueno, es la obra de Ronald Hubbard. ¿Cuál fue el defecto que encontré en esto? No defecto, sino lo que le encontré incompleto. En que con esa terapia podés curar a un gran delincuente y que sea peor delincuente todavía, un delincuente más hábil, más poderoso todavía. Porque ahí es donde tenemos que entender que hay otra parte de la psicología, un poco más profunda, y que depende más de nuestra voluntad, y que puede tener relación o no, puede haber sido creada o no por engramas, y aún curando el engrama que lo produjo, haber quedado ese fantasma, ese demonio interior. Y cuando estudié ya mayor las doctrinas templarias y tuve acceso a la documentación templaria, resulta que en el templarismo hay una escuela de psicología que es tan sencilla, tan práctica y tan extremadamente clara, que pasa por lo espiritual, ¿eh? O sea, aunque se ve por lo espiritual. Digamos que se le llama demonios a estas cosas bueno, en psicología le llamamos miedo, le llamamos yoes psicológicos, le llamamos engramas, le llamamos elementos reactivos que se van a basar en los engramas para tener un funcionamiento en el cerebro y todo lo demás. Bueno, en lo templario le llamamos simplemente demonios o fantasmas. Los fantasmas vienen siendo más bien los engramas, son traumas. Traumas a nivel subconsciente, porque los traumas propiamente dicho los podemos tratar muy fácil. Un trauma, algo que te acuerdas, se trata muy fácil. La terapia es sencillísima. Un día, una sola sesión y se puede curar cualquier trauma. Se te murió tu mamá y te acuerdas, y te quedó una tal, y te caíste en una depresión, pero te acuerdas, ¿sabes de qué va? Eso se cura en una sesión. Otras tardan más. Cuando son subconscientes se puede tardar un par de sesiones, 3. Si tardas más de 3, ya estás haciendo igual que los freudianos, sacándole la guita a la gente. Bueno,
no se tardan más de 4 sesiones en hacer un tratamiento de un engrama profundo, en descubrir, porque la primera lo que vas a hacer es el cuadro de situación y ya tenés que ir más o menos sospechando de qué va. Y si no conseguís resolver en la primera, segunda, tercera, ya ahondando a lo mejor por hipnosis o por una regresión semiconsciente, se puede resolver lo que quieras, es increíble. Yo no soy un practicante de la hipnosis. He hecho algo parecido a la hipnosis ericksoniana, que es de lo conocido, lo más parecido que yo he hecho. Pero yo ahí sí he sido un poquito autodidacta también, porque considero que no podemos llevar a toda la gente por el mismo camino dentro de la hipnosis. Hay gente a la que la va a hipnotizar muy fácil y otra que no. Pero es mejor no hipnotizar en profundidad a nadie, que la gente mantenga un grado de conciencia, porque lo único que no queremos dominar a esa persona, lo que queremos es traer de su memoria aquello que está escondido, que a la persona le cuesta. Entonces lo que hacemos es eliminar todos los obstáculos, los miedos, todo aquello que le impide a la persona recordar aquello que necesitamos que recuerde y que lo lleve al consciente. Bueno, entonces me di cuenta que había que estudiar otra cuestión y había que hacer otra cuestión que era como por donde yo atacaba en realidad, los miedos, los odios y los vicios. Porque si finalmente terminás eliminando hasta el último miedo, hasta el último odio, con los vicios también, pero digamos que se dejan en tercer lugar, ¿no? Porque podés seguir teniendo un vicio mientras lo controles, mientras no te dañe físicamente o fisiológicamente, que no dañe a otro sobre todo, se puede tratar a una persona. Pero lo que tenés que eliminar son los miedos, los odios y los miedos, en ese orden, porque lo más venenoso que podemos tener son los odios. Una persona que tiene odio está tragando montones de veneno diariamente. Una persona que vive con miedo mientras no tiene determinadas circunstancias, pues más o menos está. Pero cuando se le da las circunstancias empieza a envenenar. Y cuando empieza el yo preocupado y empiezan todas esas formas secundarias del yo miedoso o aspectos del yo miedoso, también. Entonces, bueno, empecé a escribir y tenía el psicosomatosis en borrador desde hace un montón de años. Pero dije, no, voy a escribir sobre esa parte que veo que nadie está tocando realmente y que ya tocaban también los griegos y que ya tocaban los templarios y que ya enseñaban y explicaban de muchas maneras. Inclusive te podría hacer, no sé, habría que recorrer mucho. He recorrido muchas iglesias templarias donde se han dejado monumentos realmente a cosas que si las podemos explicar perfectamente como conocimientos de psicología, las gárgolas, todo esto, no solamente fuerza de la naturaleza. En algunos casos lo que tenemos son yo psicológicos manifestados ahí, ¿no? Te pones a dar vuelta a la iglesia y empiezas a ver ahí en las gárgolas y todos esos dibujos que hay, las representaciones de los yoes psicológicos. Entonces es una escuela de psicología. Entonces, en lugar de escribir el psicosomatosis, abandoné ese proyecto porque vi que ya estaba totalmente realizada, pero seguí con Catarsis Cátara. ¿Por qué? Porque al final podés hacer cualquier trabajo de psicología, cualquier escuela, se puede ser perfeccionista en la escuela de Dianética, se puede ser magnífico en la biodescodificación o bioneuroemocionalidad, como se llama en Cuba. Podemos ser todo lo que queramos como junguianos, contar con todos los más, todo lo que quieras. Puedes tener todas las escuelas psicológicas que quieras, pero si no tienes la catarsis cátara, por eso pongo aquí, sin catarsis cátara, ni Cristos ni hostias. ¿Por qué? Porque finalmente, aunque tengas toda la pureza que te puede dar la dianética, te va a corromper un yo psicológico como es el amor al poder. Fíjate que por un lado tenemos lo que es la psicosomatosis y la mente reactiva y todo eso, pero por otro lado tenemos otro aspecto que es totalmente positivista, digamos un yo optimista,
que busca placer, que ese es el encargado de producirnos los vicios. Entonces, nos envicia con endorfinas. Y los directivos del mundo, los actuales directivos del mundo, los que manejan esas 18 familias que controlan el planeta, y todos aquellos grandes empleados como el Guillermito Puertas y su mujer y toda esta gente, ¿no? Todos estos tienen ese problema psicológico terrible, tienen el poder, viven para el poder, ellos quieren tener poder sobre nosotros, necesitan el poder sobre mí, sobre ti, sobre los otros, sobre todo lo demás, sobre el mundo entero. Por eso han desarrollado esa tecnología terrorífica, por eso han llevado toda esa agenda, porque necesitan tener el poder. Si el planeta está superpoblado, no es que se va a acabar el planeta, podríamos vivir 500 mil millones de personas en el mundo y no habría ningún problema. Y ya pensaríamos en hacer la verdadera eugenesia, que no crimen, que no genocidio, que no esto. Pero esas pocas personas que controlan todo el cotarro tienen delirio de poder. Ese delirio de poder está dado por un yo psicológico que no es el miedo. Ellos no tienen miedo. Bueno, podrían llegar a tenerlo en un momento dado que vean que empiezan a perder su poder, empezaría otra vez la mente reactiva a funcionarles. Pero ellos tienen algo que es contrario a la psicosomatosis. Tienen una especie de psicosis, pero que no es psicosomatosis. Ellos tienen un delirio de poder que les produce un placer enorme cada logro que tienen con ellos, y son viciosos no del adrenocromo, que también y tienen el control, pero los que tienen el negocio de todo eso son viciosos de su propia endorfina. Sus cerebros tienen que producir unas cantidades fantásticas de endorfina. ¿Y cómo pueden hacer eso? Por el camino que han ido, teniendo más dinero, más dinero, más dinero, más poder, más poder, más poder. Llega un momento en que el dinero no es lo que no necesitan dinero. Realmente no tienen dinero, como dijo otro también, que fue entrevistado por un periodista y le dijo: nosotros no tenemos dinero, señor periodista, nosotros controlamos el dinero lo usan ustedes. O sea, en su soberbia terminó dando una explicación, pero bueno, lo ven con naturalidad, fueron educados, nacidos y criados así, en ese plan dentro de esas familias, ¿no? Entonces, ellos tienen otro problema, que es el delirio de poder. Tienen todos los demonios habidos y por haber, todos los que figuran aquí, que hay una lista, que es un poquito una guía, ¿no? Pero, bueno, voy a mostrar una de las fotos del libro. Es esta, que las vamos a ver en todos los templos egipcios, ¿recuerdas? Aquí el faraón ha agarrado a un individuo que tiene muchas piernas, muchos brazos, muchas cabezas, lo agarra de los pelos y le está dando caña, les está dando. Dice, no, el faraón que está... Todos los templos, lo primero que se ven todos los frontispicios es eso, los faraones machacando a sus enemigos. Pero cuando estudiamos un poquito esto, vemos que no son los hijos, que no son los negros, que no son estos, que no son aquellos, no, que los representen un poquito con otras razas, ¿no? Pero también hay arios, hay de todo ahí. Bueno, ¿qué son esos elementos? Esos elementos, esos enemigos, son los yoes psicológicos, sin los cuales con los cuales un político se convierte en un verdadero demonio. Lo vemos en algunos puntos de Egipto. Por cierto, que vamos en Egipto, volvemos en septiembre, ahora que ha vuelto todo esto más o menos a una normalidad y no es obligatorio hacerse nada ni que te metan nada, ni por la nariz, ni por el brazo, ni por nada de eso. Volvemos ahora en septiembre, salimos el 20 a Egipto nuevamente con un grupito muy guay. Gabriel, ¿volvés con el sultán Aladino o vas por otro lado? Sí, con el sultán Aladino vamos. Muy bien, bien. Bueno, sí, me alegro. Sé que sí. ahora justamente la que está trabajando más que Mariconchi es la hija. Y bueno, me Sí, alegro. yo la verdad es que estoy con los dientes largos ya, porque, bueno,
se suspendió algunas veces el viaje, ya 2 veces se ha suspendido el viaje, porque bueno, todo lo que pasó. Pero ya ahora en septiembre podemos ir. Y de hecho está yendo ya más gente a Egipto y imagino que está mejorando las cosas ahí. Es un país que amo con toda mi alma. Y bueno, lo que vemos ahí, bien lo recuerdas, son aquellos enemigos del faraón y todo eso son los yoes psicológicos. La lista la tenemos aquí. Todos los aspectos, pero son 3 grandes familias, así como el mundo la dirige en una familia, que no lo vamos a mencionar, ¿no? La mayor parte de la gente ya lo sabe. Bueno, a los que conocen a los suplentes, a los titulares todavía no son muy conocidos ellos, ¿no? Pero las familias que verdaderamente nos tienen que preocupar, que son verdaderamente nuestros grandes enemigos, los tenemos adentro, son la familia de los odios, la familia de los miedos y las familias de los vicios. Una persona que no tiene ni odios, ni miedos, ni vicios, no puede ser esclavo. Nadie por fuera te puede esclavizar. Pues vivimos en un sistema esclavista y bueno, tenemos una serie de limitaciones o lo que quiera. Pero si yo no tengo miedo, no me van a esclavizar. Si no tengo odios, no tienen de dónde agarrarme para esclavizar. Y si no tengo vicios, no tienen de dónde engancharme para hacerme una encerrona, hacerme una camulina. Y si me meten preso, pues voy a estar preso. Y mira, lo voy a aprovechar para meditar. No sé si me entienden. Si me pegan un tiro, bueno, pues que me peguen el tiro. De algo hay que morir. Tenemos miedo. Entonces los que no tenemos miedo somos muy peligrosos. Por eso este conocimiento templario ha sido tan prohibido por la Iglesia como por todos los estamentos de la civilización, porque las personas que hacemos la catarsis somos personas muy libres, estamos libres de nuestros propios enemigos internos. A partir de ahí, ¿quién te puede hacer algo por fuera? Que sí, que puede, que sí, que te puede meter preso. Si no sabes de leyes, te pueden enrollar con leyes. Si no sabes que los estados y todo esto son un fraude legal y no sabes de eso, por eso la gente pierde juicios, que no deberíamos, no hay que hacerlo, no hay que hacer juicios. Yo ya ahora que sé suficiente de leyes, tengo para ganar los que tuviera y si los pierdo me da igual, pero no hay que hacer juicios, no hay que seguir jugando dentro del sistema, pero por sobre todas las cosas hay que hacer la catarsis. Y otra cosa que descubrí a partir de mis tratamientos, como a partir desde que hice este libro, y empezó a hacerlo mucha gente, este proceso catártico, resulta que se terminan también curando muchas cosas sin haber hecho la biodescodificación, que no es que lo cure todo, pero es la mejor manera de empezar, porque podés hacer una biodescodificación y quitarte los engramas y no curarte de algo que está más allá. Pero haciendo la catarsis cátara, a la corta o a la larga vas a llegar a tu subconsciente. Y si no llegas como un recuerdo concreto, pero eliminas los yoes psicológicos que se generaron, como por ejemplo miedos, que es lo que suelen generar los engramas, vas a poder curarte de muchas cosas. No te digo una alergia, por ejemplo. Las alergias son más puntuales. Las alergias no creo que te las puedas curar con una catarsis cátara, pero otras cosas que tienen funcionamiento muy subconsciente, sí. Pero, o sea, esto, catarsis cátara, no es excluyente de la dianética o de la biodescodificación, no. Es algo absolutamente complementario, pero esto es necesario, porque dianética o biodescodificación sin catarsis cátara, vamos a tener también grandes delincuentes, grandes criminales, muy hábiles y muy sanos. Y las enfermedades son, y la psicosomatosis sobre todo, son una defensa de la naturaleza. La naturaleza también defiende al ser humano a través, o sea, a la sociedad humana a través de la psicosomatosis, es decir, se enferma el individuo que no está en condiciones de colaborar con el conjunto. Tenemos que verlo desde esa perspectiva también. Entonces, ¿yo para qué quiero sano a un megacriminal, a un delincuente, a alguien que tiene delirio de poder, a alguien que se está enviciando con su propio cerebro, generando grandes cantidades de endorfina a partir del placer que produce cumplir un plan de exterminio masivo, por ejemplo, para conservar el poder unos poquitos?
No sé, creo que me explico bien, ¿no? Sí, Gabriel, sí, por momentos seguimos de manera intermitente con algún congelamiento de imagen, alguna distorsión de sonido y a veces las dos cositas juntas. Si querés, te pido una reflexión final, pues te calculamos un espacio de 1 hora y media y son 2:26. Y bueno, te escuchamos, Bien. Gabriel, de aquí a y media y después, de manera anticipada, que no hay ningún problema, que lo escuche la gente. Si querés podemos hacer unos minutos de café fuera del directo después o estás muy ocupado. No, no, nos quedamos un ratito, sí. Bueno, así que te escuchamos, Gabriel. Nunca dejó de estar tu epígrafe con piramicasa.ex ni ecologenia.org. Así que ahí tienen para adentrarse en los dos grandes universos de Gabriel. Y bueno, ¿cómo cerramos esta historia psicosomatomática, Gabriel? Bueno, mi reflexión es que un psicólogo puede no estudiar medicina y ser un buen psicólogo, pero si estudia medicina, desde ya que será mejor. Pero un buen médico, si no estudia psicología en profundidad, nunca será un buen médico, por más que sea un gran cirujano, por más que sea esto, será un gran mecánico de arreglar el cuerpo de más o menos tal. Pero no, ni siquiera será un buen vendedor de medicamentos, será un gran vendedor de vademécum, a lo mejor para ganar dinero, pero no será un buen médico. Un médico tiene que saber mucho de psicología. La psicología es la base de la medicina, es la más importante. Muchas veces se curan muchísimas cosas, muchísimos problemas se acaban con un buen tratamiento psicológico. Y no hace falta ni drogas ni bisturí. Que el psicólogo tiene un campo en eso bastante profundo. Que si supiera otras cosas de la medicina siempre vienen bien, perfecto. Pero un médico que no sabe de psicología, no sabe nada. Realmente tiene un conocimiento muy pobre, aunque sea un gran cirujano, tendría un conocimiento muy pobre de la psicología, porque el ser humano no es un cuerpo, el ser humano es una entidad espiritual viviendo una experiencia carnal a partir o con un tablero de mandos mental y acumulando experiencia en el campo emocional, en el alma. El alma existe, el alma hoy en día se puede explicar cuánticamente. El campo emocional también se puede llegar a fotografiar. Lo abstracto es más real que lo palpable. Un cuerpo se muere y se pudre y a los 2 días se lo están comiendo los gusanos y ya está. Pero el alma no. El alma no muere y nosotros no somos un cuerpo. Si no, no tendría sentido en un análisis matemático, lógico, filosófico o del que queramos buscar. Además, si tenemos esto bien hecho, la catarsis bien hecha, nos podemos adentrar en algunas prácticas psicológicas como el desdoblamiento astral o la proyección de conciencia. Son dos cosas distintas. Y podemos comprobar que podemos existir y que existimos fuera del cuerpo físico. Y podemos viajar fuera del cuerpo físico. No es una alucinación. Se hace experimento muy claro. Se va a un sitio donde no se sabe que no se ha ido nunca. Se va en astral, se vuelve. Luego vas con el cuerpo físico y lo compruebas. No es un delirio, no tiene nada que ver con la locura. Son prácticas que pueden ser peligrosas si no se tiene una buena depuración psicológica. Y normalmente la gente no lo sabe hacer porque se vive lleno de parásitos emocionales. Sin esto, que podríamos decir catarsis cátara, que es desparasitación emocional, purificación emocional, quitarte miedos, odios y vicios en todos los niveles. Sin eso, siempre vas a tener enfermedades. No, y aunque te hicieran la mejor de las terapias, gestáltica, terapia, la que quieras, biodescodificación o dianética, o la que quieras, nunca vas a estar realmente limpio si no haces la catarsis cátara. Por eso le he puesto sin catarsis cátara ni cristos ni hostias, lo repito, porque es inexorable. No se puede ser feliz aunque se esté limpio y sano psicológicamente, alcanzar la felicidad
y poder hacer otras prácticas más trascendentes requieren de eso, una psicología muy profunda que nos limpia absolutamente el ser, que nos permite manifestar sin miedo alguno el amor, que nos permite manifestar toda nuestra conciencia y aplicar toda nuestra voluntad en el mundo. Muy bien, Gabriel. Gracias por tu presencia. Hacía la cuenta antes, fuera de los encuentros humanos, personales y de todo tipo, 8ª producción periodística con Gabriel, creo que anda ahí por el top. Así que un gusto de nuevo, Gabriel, y si querés en un minuto cierro la transmisión y hacemos un café ahí telemático, que ya por estar fuera de streaming, por ahí nos vemos y escuchamos mejor. De acuerdo. Un abrazo, Gabriel. Un abrazo y un abrazo muy grande a todos. Esta ha sido la presencia de Gabriel Silva con su psicosomatosis, su catarsis cátara, su Egipto y muchas otras cosas más. Y ha sido el último instante del episodio 69 Express de la Caja de Pandora, de nuestra programación central de las tardes, entre lunes y jueves, que comenzara allí con osteopatía y que continuara con un capítulo de psicología. ¿Qué es lo que viene mañana? Otra programación express de 2 horas. La semana se irá incrementando, ni hablar el miércoles, ni hablar el jueves, ahí con 2 tertulias estelares, con el maestro chileno Ramón Freire y el jueves con el maestro boliviano Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega. ¿Qué es lo que viene mañana? Mañana otra vez psicología y luego la gente del estimado IBC, Instituto de Bioingeniería Cuántica. Entonces, 17 horas clase de Carlos, tercera clase sobre el tema ego dentro de mi serie de Salud Integral y Psicología, Comité de Despiertos. Y a las 18 horas, César Jordi del IBC, como decíamos, con su clase sobre la glándula pineal. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Será hasta mañana y continúen en la Caja de Pandora si hubiera, que no recuerdo exactamente, alguna producción independiente de algún compañero. Un abrazo y por mi parte, hasta mañana.